Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas, bienvenido a todo el mundo a este nuevo episodio de Kanki Projects. Yo soy John Gómez, un artista digital muy motivado, y hoy vamos a hablar sobre la serie de la BBC, la serie de televisión Sherlock. Que para quien no lo sepa, es una serie basada en el personaje, el famoso detective de Londres de Sir Arthur Conan Doyle, ¿no? Pero que la trae a la actualidad, a la edad contemporánea. Estamos hablando de una serie de la BBC del 2010 que para mí personalmente creo que me atrevería a decir que ha sido una serie que me ha impactado muchísimo en mi vida. Por alguna razón solo la he visto una vez, pero recuerdo cada minuto prácticamente, y esta revisualización que he hecho hace poco me ha traído grandes recuerdos y ganas de hacer esta review que, para quien no lo conozca, pero debo decir que va a tener todos los spoilers del mundo, aunque la última temporada fue del 2017, esto ya tiene sus años y quiero desgranar un poco esas sensaciones, esos trabajos, esos malabares que nos hacen los guionistas, a hacerle un análisis fílmico de lo que sería un poco la serie, hacer un poco como lo que hice con la primera review que hemos tenido en este podcast de Monster, hacer un poco de análisis de todo lo que significa y un poco mi opinión. Decir también que este episodio en un principio estaba pensado para ser un especial completo, pero como siempre se me ha acabado alargando y al final tenemos dos partes. Esta primera, donde voy a hacer un análisis más global y conceptual de todos los temas que se tocan en la serie, de los personajes, y en la segunda parte voy a hablar más concretamente capítulo por capítulo y temporada por temporada. Mientras lo estaba grabando no lo había pensado así, pero me he acabado encontrando con una cantidad de contenido quizás un poco exagerada, y como veo que normalmente interesa más escuchar capítulos cortos, ¿no?, en este podcast, así que he decidido poner el primer bloque en el que haremos un análisis un poco general, más contextual de la serie, luego el segundo bloque en el que hago un análisis más de los detalles técnicos y la personalidad y los personajes de esta serie, y luego en la segunda parte hago, como he dicho ya, toda esa parte más de análisis al uso de las temporadas y los capítulos en detalle, digamos, ¿no? Así que sin mucho más, espero que te guste, que vengas aquí a reflexionar conmigo sobre los diferentes temas que toca la serie y cómo trata el personaje, los blancos y los negros que puede tener todo este trabajo audiovisual. Y sin mucho más, allí vamos. Bueno, pues aquí estamos para hablar de la serie de Sherlock, ¿no? De la serie que interpreta Benedict Cumberbatch, el personaje de Sherlock, este Sherlock tan atrevido, tan diferente a lo que sería el canon, que aunque tiene algunos matices, ya iremos viendo. Antes de nada, explicaros un poco cómo va a ir el capítulo. El capítulo va a ser primero un primer bloque de un análisis un poco más, digamos, técnico, más abstracto en todo lo que serían los personajes, la figura de Sherlock y en general todos estos detalles más de análisis de todo el conjunto de la obra. Y este segundo bloque, porque sabéis que me gustan mucho los bloques, será un poco más hablar por temporadas y capítulos de algunos detallitos que me he ido apuntando y que me parece interesante reflexionar. A ver, que conste que yo no soy un experto en la figura de Sherlock Holmes, me he leído un par de relatos originales de Sir Arthur Conan Doyle y no soy, aunque me apasiona el personaje, me encanta también la adaptación de Guy Ritchie de Sherlock Holmes con Robert Downey Jr. como protagonista. No sale mucho más de allí de lo que conocemos todos como cultura popular, ¿vale? Entonces no voy a poder aportaros muchísima información de lo que sería la figura pictórica que todos conocemos de Sherlock Holmes, ¿no?, de Sir Arthur Conan Doyle, pero sí que quiero que nos pongamos a reflexionar si acabáis de ver la serie, la visteis hace poco o la conocéis, para refrescarla un poco, ver
un poco qué es lo que aporta, qué es lo que creo que hace bien, por qué fue tan famosa, por qué gustó tanto, porque esta serie lo petó muchísimo. Y creo que tiene muchísimos aciertos y muchísimas luces y muchísimas sombras, como he dicho en la introducción. Entonces, sin mucho más, voy a saltar con unos pequeños datos para ponernos un poco en contexto, ¿no? Bueno, para entender un poco cómo empezó esta serie, no voy a ponerme con los datos y la historia completa de cómo se desarrolló la serie, porque creo que de eso sí que hay bastante información y podéis buscarla. Yo vengo aquí a soltar mis mierdas, a soltar mis pajas mentales sobre qué es lo que representa la serie y hacerle eso, un poco de análisis fílmico. Pero sí que creo que es interesante comprender el contexto de cómo salió, de que básicamente este Steven Moffat, que es el showrunner de la serie, sale de producir otra serie que se llama Jekyll, que, bueno, adapta una de las novelas populares de la cultura, digamos, británica, ¿no? Inglesa, que no es... O sea, yo no la he visto, pero adapta la novela del extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Que Mr. Hyde quizás os suena un poco más. Y bueno, y la cosa es que de adaptar esta novela a una serie que se llamó Jekyll, que tuvo 6 episodios, no tuvo una gran recepción porque no tenía tampoco un presupuesto muy elevado y la cosa es que tampoco es que lo clavara muchísimo, habían cosas que se quedaban cutrillas, pero que iban bastante bien con lo que sería el objetivo de la serie, que era adaptar también nuevamente este personaje de una novela popular de la cultura inglesa, ¿no?, a la época contemporánea, ¿no? Y parece que es un poco como de esto de lo que se ocupaba este showrunner, ¿no?, que hemos dicho que se llamaba Steven Moffat, y entonces es como que encontró este filón, ¿no?, para el público de Gran Bretaña, la idea de coger estos clásicos de la cultura popular y traerlos a la actualidad. Entonces, con este, digamos, objetivo y en esta idea en mente, quiso desarrollar Sherlock, que nació en un primer momento como un piloto para ver si la conceptualización era correcta y si iba a funcionar, y es una cosa que produjo la BBC, y se gastaron 800.000 libracas para hacer un capítulo piloto de 60 minutos que se enseñaría en el Festival Internacional de Edimburgo, ¿no? La recepción fue un poco grotesca, ¿no?, porque se habían pulido un montón de dinero y no se veía del todo reflejado en la calidad final. Empezaban a salir rumores de que había en proyecto una serie muy potente, muy ambiciosa sobre Sherlock, pero que no acaba de salir. Aún así, la conceptualización fue suficientemente correcta y tenía un buen filón, como digo, porque al final yo sí que creo que, al menos en ese momento, estamos en 2008-2009, esta idea de adaptar personajes clásicos y traerlos a la edad contemporánea es bastante potente. Yo creo que es uno de los grandes aciertos de Sherlock, el cómo lo han adaptado además. Entonces tenía unas buenas ideas suficientes como que para que la BBC les diera el voto de confianza, invirtieran los dinericos y hicieran una primera temporada de 3 capítulos de 90 minutos. O sea que sí que les tuvo que gustar. Y que les gustara o no también es un poco indiferente, en el sentido de que creo que lo que les interesaba en general a toda la industria del entretenimiento de Inglaterra en ese momento era sacar de una manera u otra una serie hecha in-house, porque los ingleses son muy suyos, y aquí creo que podemos ponernos también en un poco de una visión un poco más política, incluso de cómo ellos querían tener esta propiedad intelectual, que al final, bueno, a ver, Sherlock Holmes es dominio público, pero que ellos querían tener una adaptación hecha por ellos mismos, y esto es ponerse una visión bastante política, porque claro, con toda esta inundación del cine de Hollywood y esta manera que tiene Estados Unidos de básicamente imponer su cultura en todas las demás naciones, pues bueno, a ver, no sé si es por parte, digamos, como admirable como Reino Unido quería reivindicar sus personajes y en vez de hacer que todas las adaptaciones esas que estaban saliendo en ese momento, como he dicho, por ejemplo, Guy Ritchie, o también la de Elementary, que esa no la he visto, pero dicen que está bastante bien. Entonces, claro,
puedes verlo como una manera reivindicativa que tiene la gente al final de su cultura popular, de que quieren defenderla y hacer las cosas por ellos mismos, que a mí me parece totalmente respetable. O también ver ese afán imperialista que tienen ellos de que quiero que todo lo mío se vea en todas partes, que también, o sea, todo y todo eso impulsado por el capitalismo y las empresas queriendo reivindicarse a ellas y a su nación. Entonces, bueno, dicho este factor político, este paréntesis, y bueno, hecho este paréntesis, ahora toca mencionar quizás uno de los puntos que creo que más se critican de la serie y que para mí es una de sus fortalezas y que creo que era una de las visiones que tenían en mente. Entonces quizás no hace falta tanto criticar, pero bueno, esto lo digo porque hay un vídeo de un youtuber que se llama H. Bomber Guy que básicamente le echa un montón de hate a la serie, no odia para nada la figura de Steven Moffat como showrunner y la verdad es que tiene unos argumentos bastante sólidos, pero a la vez este chaval es de Londres, o sea, el vídeo del que os hablo está en inglés, pero algo que noto constantemente en sus argumentos, aunque son buenos a nivel de guión y a nivel de lo que podrías esperar de una serie, no paro de sentir que es un poco como esas ganas de no me toques lo que es mío, que me gusta mucho la figura de Sherlock original y entonces es como un poco, pues eso, sentirse indignado o atacado porque te modifiquen la figura original y a mí me parece que ya tenemos mucho de eso, ya tenemos muchísimos Sherlock Holmes que siguen el canon y quejarte de que ese personaje no es de esa manera es un poco como querer siempre lo mismo y entonces si hiciéramos siempre lo mismo, ¿dónde vendrían las novedades? Y yo creo que Sherlock se ha conseguido destacar muchísimo de todas las adaptaciones que han habido de Sherlock Holmes, que han sido tropecientas a lo largo de la historia y lo han hecho porque han tenido esa valentía, esas ganas de traerlo a la actualidad y todos esos hechos característicos del personaje, esas cosas que le definen, las han actualizado, las han adaptado y han hecho un personaje muchísimo más gamberro y que encaja muchísimo más con los hábitos de consumo y con la manera que tenemos de aceptar y interpretar personajes hoy en día, porque el Sherlock Holmes es un personaje creado en 1887, ¿de acuerdo? Entonces, por mucho que siga sorprendiendo, sobre todo por su narrativa y su capacidad de involucrarte en el caso y esa habilidad que tenía Sir Arthur Conan Doyle de meternos en la figura de John Watson para ver desde su punto de vista cómo se resuelve todos los casos que Sherlock Holmes hacía, pero de una manera que todavía podías llegar a entenderlo en cierta manera o no, o sea, intentar resolverlo por tu parte, que al final eso es lo que genera, lo que crea el género policial o detectivesco. Entonces, por mucho que sea una obra atemporal y que te pueda gustar muchísimo, yo las veces que he leído obra original no puedes quitar que es algo de la época, que está guay, pero ya hemos hablado en este podcast varias veces de que la gente no lee, de que tienes que adaptar las cosas y de que el valor de adaptar y de interpretar con los nuevos valores que puedes atraer como artista son totalmente válidos. Y lo que quería hacer Steven Moffat y también Mark Gatiss, que es el personaje de Mycroft, o sea, es guionista, escritor y aparte de eso interpreta al hermano de Sherlock, ¿no? A Mycroft Holmes. Y entonces una de las cosas que ellos dejaban claro en las primeras declaraciones era que querían salirse del canon, querían ser capaces de romper con todos esos estereotipos del personaje y crear cosas nuevas. Y creo que eso, ahora cuando hable un poco de la figura del personaje de Sherlock Holmes en esta serie, lo podemos ver un poco mejor. Pero menciono esto porque creo que Sherlock no la tienes que ver con una mentalidad tan analítica, tan con ganas de resolver el caso. Es una obra muchísimo más de ficción que detectivesca o policial basada en fundamentos totalmente reales, como podían ser toda la obra de Sherlock, que por mucho que fueran ficción, aquí es que vamos, te vas a unos niveles más de prácticamente fantasía, de cosas totalmente inverosímiles, pero que te las comes porque yo creo que lo que mola de Sherlock es dejarte arropar por toda esa narrativa
dejarte sorprender por ese intelecto sobrehumano que tiene Sherlock, que lo acerca más a una figura, pues eso, sobrehumana de superhéroe, de algo totalmente de ficción fantástica, que no tiene ningún sustento en la realidad, no te lo puedes creer, y de hecho en algunos capítulos ya tiran la casa por la ventana y se ponen con complots totalmente conspiranoicos o ciencia ficción de cosas de tecnología que no podrían existir en realidad, y cuando quieren te dicen que sí, que podría existir, y cuando te quieren te dicen que no, esto no es demasiado real, entonces no te lo puedes creer. Y ahí es un poco donde puede entrar, y comprendo perfectamente este sentimiento de que te mientan a la cara, de que los guionistas no se están rompiendo tanto la cabeza para hacerte sorprender y están utilizando trucos un poco baratos, podríamos decir, ¿no? Para hacerte generar ese sentimiento. Entonces eso es una cosa que también quiero debatir en este capítulo, pero que aún así yo creo que si entras en la serie con este concepto, con esta idea de oír su narrativa, sentirla y no centrarte tanto en la profundidad de sus historias o de sus personajes, que es un poco triste decirlo porque sin duda creo que en esta actualidad ahora más contemporánea, en este 2024, la narrativa de calidad se tiene que sustentar en los desarrollos de personajes, y estamos viendo que por ahí es por donde van los tiros. En 2010 no era tan así. En los efectos efectistas, valga la redundancia, toda esa, digamos, esa estética que genera la serie te atrapa y te puede atrapar más que la profundidad de los personajes y los diálogos, que son totalmente efectistas y que en realidad te pones a analizarlos, digamos, sosegadamente, paso a paso, y ves que no tiene ningún sentido, pero lo importante es cómo llega a atraparte en ese momento, cómo te llega a básicamente manejar de un lado para otro, te expone ahí toda la nomenclatura y todas las ideas de Sherlock a la cara, que lo hace ser un personaje odioso, pero creo que le genera un carisma que es lo que ha hecho que la atrape, y que hasta la tercera temporada tenía una recepción brutal, unas críticas de IMDb, Rotten Tomatoes, Metacritic y todas estas que analizan lo que sería el gusto de la audiencia de un 90% por encima, y luego ya viene la cuarta temporada que se baja al 60-50%, que es bastante triste, pero bueno, ya llegaremos en eso cuando analizo un poco las temporadas. La cuestión es que si llegó a estar nominada en diversos premios, o sea, los más grandes, los Emmys, los BAFTA, los Globos de Oro, y ganó varios de ellos, es por algo, es porque en aspectos técnicos está muy bien hecha, que también en parte es porque tiraron un montón de dinero y dijeron vamos a quemarlo aunque no sea necesario, pero porque podían, y ya está. Esto ya es un poco, si es bueno o no, ya es otro tema, pero desde luego generó un fenómeno cultural. Yo, como he dicho, a mí me impactó muchísimo, y creo que nuevas generaciones como yo nos hemos interesado por la figura de Sherlock Holmes, por series como esta y por la adaptación que hizo Guy Ritchie, porque si no lo vas remodelando y no vas haciendo cosas, adaptándolas y trayendo nuevas ideas, se te estanca el personaje, y eso que se considera tanto cultura popular se convierte en un nicho que luego no se sigue avanzando, y tenemos muchísimos fans de Sherlock Holmes gracias a esta serie. Así que bueno, tras esta introducción quiero dejar claro que voy a hacer una review general, no quiero ir por capítulo como lo típico, quiero centrarme eso en ideas más conceptuales globales, y luego sí que ir un poco más temporada por temporada para poner algún detallito, pero voy a ir reventando spoilers a saco desde el principio, así que una vez dicho esto, que podríamos considerar un poco la parte sin spoilers, me meto con el análisis más técnico, los detalles graciosos y la personalidad de Sherlock. Bueno, pues vamos a analizar la serie juntitos, y os voy a exponer algunas de las ideas, os voy a tirar aquí a la cara ideas que me han llegado mientras veía la serie y que quizás os parecen pajas mentales, pero es lo que hay, es un análisis un poco fílmico, conceptual de todo lo que aporta, un poco de análisis del guión, para ver qué es lo que nos aporta esta serie, ¿no? A un nivel más filosófico incluso, y es así, bueno, el tema, el ritmo que me gusta tener aquí en el podcast.
Y el primero que tengo apuntado, estos apuntes que me he ido haciendo mientras veía la serie, es que el hecho de traer a Sherlock a esta edad moderna hace que el personaje se aproveche de muchísimos nuevos elementos que en la época de Sir Arthur Conan Doyle, en la época victoriana podríamos decir, no existían. Y ejemplos de esto podría ser la tecnología. El hecho de que tenga un móvil con el que puede enviar mensajes y no necesitas enviar una carta, el hecho de que pueda acceder a internet y a buscar prácticamente cualquier tipo de conocimiento, los móviles en general, que son un aparato que les sirve para hacer fotos, para enviar mensajes, para buscar, mirar el tiempo, porque por mucho que tiene una capacidad intelectual brutal, la tecnología es como que potencia todo eso, ¿no? Que es ese transhumanismo de que nos podemos conectar con las máquinas y potenciar nuestras habilidades, de lo que he hablado alguna vez, y me parece que Sherlock pues se ve súper multiplicado por eso, porque aún así Sherlock sigue potenciando muchísimo más e incluso creo que hace que destaquen aún más todos esos atributos que le hacen un personaje único, ¿no? Porque ahora ya no es cuestión de que sea muy listo porque tiene una memoria brutal, que también lo tiene, porque necesita toda esa memoria, ese palacio mental que se menciona varias veces en la serie, para poder coger cualquier recuerdo e interconectarlo en su mente para poder así resolver un caso, aunque sean cosas aparentemente totalmente separadas entre ellas, pero no necesita, por ejemplo, saber el tiempo que ha hecho durante toda esta semana porque puede buscarlo en internet. No tiene por qué saber que el Sol, o sea, que la Tierra orbita alrededor del Sol, y esto lo dicen en un capítulo, porque conocimiento innecesario, pero sí que le sirve saber texturas de tierra, elementos, diferentes, yo qué sé, costumbres del día a día que hacen marcas en las personas. También tiene como una capacidad súper brutal empática de entender cómo funciona el ser humano, y a la vez tiene una empatía nula por entender los sentimientos de la gente, lo cual es como muy contradictorio y que no tiene mucho sentido en como un desarrollo de una persona de verdad, pero en la serie quieren que sea un sociópata bien integrado y pues ahí lo tienes, lo es. Y me parece muy interesante esto de que se vea potenciado por la tecnología y pueda, yo que sé, coger una muestra de la escena del crimen y analizarla en un microscopio, porque el microscopio, por ejemplo, y todo el laboratorio también es una tecnología que, aunque en el personaje original de Sherlock Holmes sí que tenía unos conocimientos científicos y tenía mucho interés por... Es que vamos, en aquella época era casi la alquimia, pero bueno, la ciencia... ahora es como una cosa totalmente estandarizada, establecida, y que él puede ser un crack en eso en un laboratorio con una máquina que otra vez le potencia sus habilidades porque puede investigar con una precisión súper alta y cotejar todos esos archivos de las muestras de, por ejemplo, un elemento de la tabla periódica en concreto que se encuentra mezclado con esto, y entonces te resuelve el caso de una ubicación concreta, ¿no? Como pasa en el caso de ese barro que encuentra donde hay unos niños comiendo bombones e intoxicándose, ¿no? Esto me hace muchísima gracia y me hace pensar en cómo hoy en día nosotros no tenemos esa capacidad intelectual de interconectar conceptos, ¿no? Relacionar una cosa que en un principio no podrías pensar con otra, porque al final lo que le pasa a Sherlock es que tiene una capacidad de conocimiento, de retención de la información tan bestia y sabe cómo aplicarla, que a nosotros nos va 5000 pasos por delante, a niveles que no le entendemos, y por eso pasa la ficción. O sea, es un personaje totalmente ficticio, pero el punto al que quiero llegar, y una de las razones por la que me gusta hacer una review de una serie como esta ahora en pleno 2024, aunque sea del 2012, es que hoy en día tenemos nuevos conceptos con los que podríamos relacionar esta actitud de Sherlock, porque todo esto que le hace sobrehumano, todas estas capacidades de retener tanta información y de superarnos a nosotros, es lo que hace la inteligencia artificial hoy en día. Tienen una capacidad de retención de la información infinita, tienen una capacidad de memorizarse todo internet, que ahora les preguntas cualquier cosa
y te lo saben responder, ¿no? Con los grandes modelos de lenguaje que tenemos hoy en día. Y por eso te sientes que estés hablando con un elemento sobrehumano, como en ese momento era Sherlock, algo que creo que en ese momento es ficción pura, pero que ahora pones una inteligencia artificial a resolver todos esos acertijos de Sherlock y algo te puede sacar. Evidentemente no están entrenadas para la deducción del crimen, y un detalle que a mí me parece espectacular de Sherlock es cómo puede fijarse en todos esos detalles y sacar una suposición de la vida de esa persona entera, que normalmente se pega unos triples que flipas, pero eso es lo que a nosotros nos deja con la boca abierta y nos calla a todos. Eso en una inteligencia artificial no podría hacerlo, porque es fijarse en esos detalles, ¿no? Pero sí que tiene esa capacidad neuronal de interconectar información que en un primer momento sería totalmente inconexa y que necesitas un nivel de experto, de ser un experto superior, y la inteligencia artificial lo es. Tiene este mixture of experts de que puede interactuar con diferentes partes de su conocimiento y relacionar entre ello. Y eso es lo que al final la hace también creativa en algunos puntos, y es lo que bueno, que me estoy metiendo en un debate que no tiene nada que ver con Sherlock. En fin, decidme qué os parece este approach, ¿no? De cómo ahora todo eso que veíamos totalmente antinatural y ficticio de Sherlock ahora es en cierta manera posible gracias a las IAs. Pero bueno, no todo es bonito. En cierta manera, lo que yo siempre encuentro como la trampa en todas estas series, en general, en toda la ficción, en toda la literatura, en todos los guiones, es que es difícil no sentir como espectador que te están creando un escenario idóneo para que el conflicto se resuelva, donde encuentras muchísimas casualidades, que ya es casualidad de que esto sea así, para que precisamente acabe de la manera que el guionista quiere, que normalmente está justificado porque cuando quieres que acabe de esa manera es porque te quieren transmitir un mensaje y tú lo aceptas, o puedes aceptar las casualidades de la vida que en cierta manera pasan en cada una de nuestras vidas. Somos fruto de esa casualidad, ¿no? De esa aleatoriedad, y el determinismo viene a intentar conceptualizar todo eso y pensar que podríamos llegar a medir todas esas casualidades si nos pusiéramos a un nivel subatómico de entender cómo funcionan las dinámicas del universo. Pero bueno, con esto también se mete la serie y me quiero meter un poco más adelante, pero la cuestión es que yo creo que Sherlock, en este momento, el punto al que quiero ir es que genera esos escenarios perfectos, ¿no? Para que Sherlock justo entre y resuelva el crimen, que son escenarios súper idílicos, idóneos, pero son perfectos para desarrollar la trama, para desarrollar los personajes en cierta manera, que hablen entre ellos, que normalmente el resultado siempre es que Sherlock es el puto amo y tú no lo has entendido, y la cosa es que te lo comes porque lo que buscas aquí es esa calidad que hace que no te des cuenta de todos esos errores que pueden haber, porque te están enseñando una cosa totalmente inverosímil, y es esa personalidad de Sherlock y la actuación de Benedict Cumberbatch que hace que te enganche, que si te gusta, te gusta, y si no te gusta puede que no entres y escupas la serie. Que es al final lo que le pasa a youtubers como este que he dicho de HB Bomber Guy, que lo considera un maltrato al espectador y que te traten como un tonto, que no te estén exponiendo las cosas antes y te estén dando un tiempo para razonarlo y pensar tú desde tu comodidad de tu casa, de tu salón, cómo podrías resolver ese caso sin estar ahí. La realidad es que yo creo que, ya que también se siente falso en ciertas maneras, incluso aunque lo hagas de esa manera sopesada y poniendo los detalles y tal, porque, como digo, me he leído novelas de originales de Sir Arthur Conan Doyle que dicen que lo hacía increíble todo esto. En los Baskerville me lo leí y no noté ningún indicio de lo que podía hacer, porque al final te venía Sherlock diciendo que se había tirado 2 semanas por ahí en una cabaña investigando de lejos todo lo que pasaba, y que él te había resuelto el crimen en base a todos esos detalles que él había visto, que en la novela te habían expuesto, pero que no tiene, o sea,
como yo creo que como espectador en ningún momento eres capaz de llegar a esas deducciones. Al menos no el espectador medio. ¿Y qué pasa? Que esta serie se ha hecho mainstream. Y como se ha hecho mainstream y no se ha puesto con gente súper friki ahí a analizarla, que también lo ha hecho porque ha llegado a unas cotas que habían unos fans aférrimos que querían analizar cada detalle. Pero como no ha llegado... Como ha llegado al mainstream y toda la gente le ha gustado, porque te lo dan todo mascadito. Básicamente viene Sherlock a echártelo en la cara y te lo comes y ya está. Por eso gusta tanto. ¿Se puede considerar un maltrato al espectador? Sí, pero si lo que quieres es desconectar un poco la cabeza y verla, creo que es una serie que actúa perfectamente porque es eso, te trae con ese... o sea, el ritmo está bien siempre, te está siempre echando cosas a la cara y esos cliffhangers que son también un poco sucios y un poco falsos de un guión un poco carroñero de querer que continúe la serie y engancharte ahí constantemente. Aunque te haga todo eso, tú te la comes y ya está, y la disfrutas, porque creo que no es una serie de 10, no la pondría con Breaking Bad y los grandes, el podio de las series, pero es un 8 muy sólido, en mi opinión. Es un 8 que además te puede marcar en la vida, y esto es uno de los puntos a los que quería llegar. Y bueno, esta figura de Sherlock Holmes lo que hacen es coger toda esta mitología, ¿no? Estos detalles que se podrían considerar como casi easter eggs, ¿no? Para los más fans de la figura del personaje de Sherlock Holmes, y al final los guionistas creo que lo son, les gustan mucho esos detalles y cogen los nombres de los personajes, cogen Baker Street, cogen todo eso, cogen frases... icónicas de Sherlock Holmes como lo de elemental querido Watson y lo ponen en este contexto actual, y la cosa es que creo que se acaban quedando más como referencias que como coger todo el espíritu de Sherlock Holmes, ¿no? Y eso es lo que se critica mucho, que no es fiel al canon, pero lo hace para crear su propia cosa, y creo que en esta serie Sherlock se caracteriza porque es más Sherlock que Sherlock Holmes. Siempre lo recuerdo más como Sherlock por el nombre, por el carisma que tiene el personaje de Benedict Cumberbatch, que porque es simplemente el personaje de Sherlock Holmes y todo el mundo lo conoce. No estás sintiendo que estás viendo un personaje que ya conoces en una adaptación nueva. No sientes que sea ese típico Sherlock Holmes, sientes que es su propio Sherlock. Y yo creo que eso es lo que, si te gusta, hace que te vaya a gustar todavía más. Dicho esto, creo que la serie, poniéndonos un poco más en lo que es y no tan en conceptualización abstracta, tiene unos momentos muy experimentales que le hacen destacar a la serie como una serie muy de autor, ¿no? Que se nota que los autores han tenido libertad. Y claro, la libertad a veces es buena y a veces es mala, hay a veces que se les va mucho la pinza. En 2012 lo que tenemos es un montón de transiciones y un montón de efectos de juegos de cámara y movidas raras de repente poner un colchón, o sea, un sofá en medio del campo para tener una conversación entre dos personajes porque pueden, porque tienen un montón de presupuesto, y son cosas que dices... Vale, o sea, mantienen el ritmo y un montaje muy bueno, muy espectacular, te tiene todo el rato ahí enganchado. Luego te pones a analizarlo detalle por detalle y te ponen ahí efectos de sonido y cosas que y además lo ves desde la perspectiva de 2024 y dices, esto queda un poco cutrillo, pero creo que esos puntos experimentales en los que también juegan con las distorsiones, juegan con los cambios de cámara, juegan con un montón de cosas que yo al menos no lo he visto tanto en películas, o sea, en series y en películas, porque normalmente tendemos a esa sobriedad de lo ya establecido, de mostrar con el lenguaje cinematográfico, que está de puta madre, pero pierdes esa personalidad que creo que ha podido llegar a tener Sherlock y ha llegado a conseguir, pues eso, hacer que normalices dentro de la serie que te metan After Effects por un tubo, poniéndote ahí lo que te enseña en los títulos de lo que piensa Sherlock ahí encima, que parece más una presentación de PowerPoint que un capítulo de una serie a veces, pero que está bien. Yo creo que es atrevido, creo que es más de su época, pero que entra muy bien, le da mucha personalidad. Y me estoy acordando ahora también de otro detalle, como en el segundo episodio de la cuarta temporada, que creo que es el mejor de la cuarta, dentro del despropósito que es la cuarta, ya llegaré, pero en el momento en el que está hablando con
con la hija de ese multimillonario, que en realidad no es la hija, que en realidad es Seguros, que en realidad no está ahí, que eso, que está analizando por la incidencia del sol en el papel, pensando que debe ser una habitación pequeña y todo eso, y se pone a hacer diagramas con el 3D ahí en medio de la calle, que dices, pero qué locura es esta. Y bueno, pues mira, es meterte en la cabeza de Sherlock, es intentar con el lenguaje cinematográfico visual meterte en esa manera de pensar, de la misma manera que cuando entra y hacen una abstracción de lo que sería su palacio mental. Creo que tienen ese valor de generar esas metáforas visuales de todo lo que Sherlock piensa, y le hacen le hacen unos detalles que a mí no se me ocurren otras series ahora mismo que se pongan tanto en la mente del personaje como lo hace esta, y le recalco otra vez, le da muchísima personalidad a la serie. Luego, a ver, vamos a hablar un poco del tema del argumento, ¿no? En cada capítulo tienes un argumento diferente, tienes un caso nuevo en Sherlock, y hace que tenga ese ritmo típico de serie de televisión que es muy bueno y que te puedes enganchar en prácticamente cualquier momento, porque cada capítulo es como una miniserie que se abre y se cierra ella misma. El plot, el argumento es self-contained, ¿no? Se cierra el mismo. Pero eso no le impide a seguir avanzando en un increchendo constantemente esa trama principal, que sería la que identifica a una temporada en sí, y esto es, bueno, pues lo típico de las series, o sea, las series de televisión lo hacen esto siempre, es una estructura que funciona muy bien. Entonces esa trama general siempre se va avanzando, y luego está el problema de que esa trama general acaba siendo Moriarty. De hecho, siempre es Moriarty. Y de hecho, a ver, hablemos de Moriarty, porque esto es una cosa que quería sacar y a ver, parece que esté diciendo que es malo el personaje y la trama, y en cierta parte creo que lo es. Creo que está bastante desperdiciado, porque Moriarty es uno de esos personajes icónicos, de los muchos a los que se enfrenta Holmes, pero que es como el que más ha trascendido. Yo no sé si es por la serie de dibujos de Sherlock Holmes o Sherlock Dog, que es de Hayao Miyazaki, guioniza alguno de esos capítulos, o sea, los dirige, que es una serie de anime de Sherlock que es increíble, es buenísima, de Sherlock Holmes. No tiene nada que ver con Sherlock, y entonces el malo ahí siempre era Moriarty, que es como bastante gracioso, pero eso es una serie para dibujos. Aquí lo que nos encontramos es que Moriarty siempre acaba volviendo, aunque muere en la segunda temporada, y eso hace que parezca que Moriarty hace más cosas estando muerto que en vida. Y es como que hay ciertos puntos en los que dices, me los puedo creer, pero hay niveles a los que ya no entiendo nada, porque le acaban sacando y volviendo a sacar como una especie de moneda de cambio para enganchar a la audiencia, para que les hagan la siguiente temporada y se queden ahí enganchados de, oh, ha vuelto Moriarty, pero Moriarty ya está muerto en realidad, y entonces no puedes teorizar con que lo hayan revivido o cualquier cosa, porque, a ver, revivirlo, ni de coña. O sea, a nivel de ficción, porque si no ahí ya te metes en el multiverso de Marvel, si ya puedes revivir a gente, y ahí se veía claramente que había muerto. Entonces es como lo que hace la serie cuando te dicen que Moriarty ha muerto. Estoy hablando de la transición de la tercera a la cuarta temporada, especialmente lo que hacen es decirte, me echabas de menos, no sé qué, y lo que hace Holmes es decir, no ha vuelto, ya está, a esperar, y eso resulta que lo hacía Horus, que bueno, ya llegaremos ahí. La cuestión de Moriarty es que me parece que en concepto es una figura muy potente, es alguien muy poderoso, es un asesor criminal, de la misma manera que Sherlock es un detective asesor, y eso es muy potente porque lo que le permite eso es tener conexiones en todas las mafias del mundo y en las partes más peligrosas de figuras terroristas y todo eso que quieras tener, y entonces lo hace una figura súper peligrosa, ¿no? Para cualquier estado y especialmente para la corona de Gran Bretaña, de Inglaterra. ¿Qué pasa entonces con eso? Que en la teoría es tan temible, y le pasa eso de que no paran de mencionarlo, en la primera temporada sobre todo, no paran de mencionar Moriarty, y eso hace que se vaya generando una cámara de eco en la que se está generando una expectación por el personaje, que luego al final la expectación es mayor
que lo que pueda aportar el personaje en sí, porque creo que no está a la altura de las expectativas. Porque luego es muy rupturista, ¿no? Es muy rompedor que quieran hacer que esté loco, que tenga esa personalidad que alguien pues puede odiarlo, puede decir que está como una cabra y lo está, y le da esa personalidad gay, que todo tiene un aura gay en la serie a veces, que hacen como broma, y es como que, vale, lo estás normalizando, pero te estás riendo de ello, y creo que no está bien traído en general. No voy a ser yo quien hable de este tema porque no me siento no me siento parte de esto como para poder hablar de ello, pero sí que creo que ha envejecido un poco mal en ese sentido de los chistes gays se sienten como una manera un poco homófoba de intentar reírse de ello porque no saben cómo encajarlo, ¿vale? Es como reírte de ello hasta cierto punto está bien porque te puedes reír de todo, pero no sé, o sea, hay a veces en las que se siente un poco patinazo, y sobre todo con la personalidad de Moriarty. Porque Moriarty lo que es un fan de Sherlock, constantemente dice que está loco por eso, y entonces hasta tal punto de que se mata porque no tiene valor por su vida, porque es un suicida, y hasta cierto punto, pues bueno, pues te lo crees y ya está. Pero creo que es de las cosas más inconsistentes porque a nivel de teoría de personalidad del personaje es que no va a ninguna parte, no tiene ningún sentido que para joder se quiera suicidar. O sea, en verdad podría ser factible, pero luego te encuentras con todo eso de que dejó grabadas un montón de horas de vídeo simplemente para joder, algo que él después ni siquiera va a ver, y es como la justificación de que esté loco. Yo creo que no lo justifica todo, porque, o sea, vale, si quieres hazlo así, pero entonces es que no te lo vas a creer como de esto. De la misma manera que yo me creo muchas cosas, la personalidad de Moriarty no me la acabo de creer también porque sientes que todo ese miedo que se genera alrededor suyo luego no está al nivel de las expectativas. Su personalidad no demuestra esa capacidad tan maquiavélica de todo. Es capaz de apuntarles con láseres en la primera temporada a Sherlock y a Watson, y luego simplemente pues dice, venga va, chao, me voy porque me han dicho que no lo haga. Y entonces es como, vale que puedes tener diferentes prioridades y diferentes poner en la balanza diferentes cosas, pero es como que ni te lo explican ni luego ves que eso tenga una repercusión, porque al final se vuelve a sentir como un cliffhanger que has utilizado para abrir paso a al siguiente episodio y no continúas con esa trama, y por eso se siente a Moriarty más una herramienta de cliffhanger que un personaje con una base sólida. Entonces, bueno, esto es Moriarty. Ahora después hablaré de Sherlock. Pero antes quería mencionar un par de cosas graciosas de la serie que me parece ya como de paja mental de que los guionistas se lo creen muchísimo y te van soltando ahí cosas que dices, pero ¿dónde me vas? Como por ejemplo, sobre todo esto pasa ya en la cuarta temporada porque la cuarta temporada es que ya es un despiparre, pero bueno. Juegan con esa idea, esa teoría del multiverso y la posibilidad de comunicar el presente con el pasado gracias a las drogas. Con Sherlock, ¿no? De que Sherlock ya ha experimentado tanto con las drogas y tiene un conocimiento tan general de la cultura popular que es capaz de recordar un caso de la época victoriana con una persona que se llamaba Sherlock Holmes igual, que ese es el especial, que lo del especial me hace muchísima gracia, o sea, parece un Evangelion, ¿no? Que es como que sucede justo en esos 2 minutos en la cabeza de Sherlock, en la que despega el avión y vuelve a aterrizar, ¿no? De la misma manera que pasaba todo eso en la cabeza de Shinji en el EVA. Bueno, quien no haya visto Evangelion, olvidad esto. No es spoiler porque no vais a entender el contexto. La cuestión es que a mí me parece ya eso un nivel brutal, súper gracioso de eso, ¿no? O sea, creo que está bien justificado hasta cierto punto esos niveles de superar nuestras limitaciones de la mente humana, como es Sherlock, que es un superdotado y es capaz de revivir momentos históricos para comprender un caso similar al que se le presenta ahora, que luego la resolución de eso es decir, como he dicho antes, no puede estar muerto Moriarty, todo está bien, venga pa'lante.
el capítulo especial no convenció a prácticamente nadie de la misma manera que no convenció la cuarta temporada. Pero bueno, me parece gracioso que jueguen con esto y otra vez me parece que se puede relacionar con esta capacidad que tiene la inteligencia artificial ahora de interpretar a personajes históricos, que esto no es históricamente detallado, o sea, no es accurate, todo el mundo te dice que cogerlo con pinzas, pero como todas estas inteligencias artificiales se pueden entrenar y hacer un fine-tuning con todos estos textos de la época de Platón, filósofos, figuras históricas y todo eso, pueden como intentar sintetizar esa personalidad de una figura histórica, ¿no? Y al final esto es una, de otra manera, pero con el palacio mental y estas movidas de Sherlock, de expresar esto. Y también me hace gracia verlo desde ese punto de vista, ¿no? O sea, o quizás soy yo el que se pega las pajas mentales aquí y simplemente querían hacer un episodio especial porque sí, pero me parece loable, aunque salga mal, porque sale un poco en plan soso todo, al final, pero es loable que hayan intentado juntar esas dos temáticas en un principio totalmente out, totalmente fuera de lo que sería el guión y la trama principal, para traerlo al pasado y juntarlo ahí, porque why not? Y de la misma manera que juegan con estas super habilidades mentales, luego también en la cuarta temporada, como tiran la casa por la ventana, ya hablan y juegan con el poder de Sherlock, que lo dice él mismo expresamente en la serie, que ha estado estudiando esa capacidad de conocer todas las interconexiones y cómo interactúan todos los individuos, los seres humanos. Se lo dice precisamente a Mary en esa parte horrible del primer capítulo de la cuarta temporada, en las que se van a no sé dónde, al Cairo, para luego no hacer nada ahí. O sea, eso es un despropósito, luego llego. Pero bueno, que le dice que puede calcular todas las probabilidades y tal, aunque luego le ha puesto un GPS, pero es como que Sherlock cree en ese mundo de fantasía que es la serie, que podría ser capaz de computar todas esas interacciones entre todos los elementos y básicamente controlar la entropía del cosmos, ¿no? Y así calcularla para saber el futuro y tener básicamente una manera real y tangible de predecir las cosas, ¿no? Que ahora mismo no somos capaces ni de predecir el clima por muchos modelos de inteligencia artificial teóricos y de todo que podamos poner. O sea, eso es una idea totalmente filosófica, que es el determinismo, ¿no? Que es una idea que puede parecer muy guay, puede hacerse muy guay, porque a la mínima que traes un poco de filosofía a una serie y al mainstream, a la gente se le rompe muchísimo la cabeza, pero esta teoría del determinismo es una corriente filosófica que se estudió en su momento, está bien, venga para otra cosa, hay muchísimas ideas igual de interesantes por ahí si te pones a mirar un poco de pensadores filósofos en este aspecto. Entonces, esto del determinismo hace que Sherlock suene como super pro y es un poco como lo que pasa con Matrix y que te hagan la típica de la idea del mito de la caverna de Platón, ¿no? De que a la gente se le peta la cabeza, pero bueno, eso es una idea que llega con nosotros 2000 años. Hay muchísimas más, pero al menos hay gente que lo conoce por Matrix, y la misma manera que quizás gente conoce este concepto del determinismo por Sherlock, aunque creo que no llegan en ningún momento a mencionar que sea determinismo. Juraría que no. Pero esto hace que para mucha gente Sherlock parezca súper cool y súper guay porque habla de estas ideas filosóficas y en realidad es como, bueno, pues lo que eres es un flipao, un hippie colgado de que se cree que esto sería factible de una manera no irónica. Pero bueno, como el mundo de Sherlock es fantasía, quizás sí lo es. Entonces, eso me parece un poco como que podemos bajar los humos por relacionar filosofía con una serie mainstream, no hace falta tampoco tirar cohetes, pero por otro lado me parece más interesante ese otro momento en el que relacionan la idea de el poder de la mente, esta capacidad de percibir detalles microscópicos y al final superar nuestros niveles conceptuales y de percepción como seres humanos que nos limita la biología de nuestro cerebro, gracias a
el uso de sustancias, ¿no? El hecho de que Sherlock, que tiene esa supermente, se drogue, hace que su mente sea capaz de interconectarlo todo de una manera brutal, y entonces, bueno, pues lo que se dice de... Creo que incluso él mismo lo dice en la serie, las drogas abren puertas, pues es una cosa que sí que me parece que se ha explorado en otras obras de ficción. Ahora mismo no caigo en cuál, pero el hecho de tomar una sustancia y que superemos nuestros límites humanos es otra vez ese transhumanismo. Sí que me parece una idea bastante interesante y que en cierta manera en este mundo de fantasía que es la serie le llega a justificar esta capacidad de interconectar detalles aparentemente absurdos que ni él se daría cuenta en su estado de sobrio, bueno, sobrio no porque no bebe alcohol, es droga pura, en ese estado tan, adicto que tiene, y es capaz de esa manera relacionar conceptos, que es lo que hace en en el segundo capítulo de la cuarta temporada, que se da cuenta de unos behaviors, ¿no? De unas actitudes, unos comportamientos de ese magnato multimillonario que le hace hacer una especie de relación entre conceptos abstracta, brutal, que le hace, sin él darse cuenta de una manera subconsciente, detectar un patrón que le hace ser un posible asesino. Bueno, Sherlock sabe 100% que es un asesino, y llega hasta tal punto de que puede interconectar cabos e imaginarse a una clienta con un caso ficticio que es la hija del multimillonario, y entonces eso le hace sugestionar su cabeza de una manera para poder llegar a la conclusión de que efectivamente es un serial killer. Al menos esta idea me parecía muchísimo más guay que la de que luego al final esa clienta en realidad era la hermana Eurus de Sherlock, y entonces eso no sé hasta qué punto ella le sugestiona, porque ella sí que tiene una mente cerebro galaxia que le permite haberse dado cuenta, y entonces es ella la que le está sugestionando y dando la idea, y en realidad él no ha sido tan... avispado, ¿no? Podríamos decir, aunque haya usado sustancias. Entonces, no sé en qué punto se queda eso. La serie lo deja un poco ambiguo y no me parece mal que lo hagan. Al final, lo de la Eurus es un poco efectista también, pero bueno, ya llegaré a ese punto cuando analizo un poco más las temporadas parte por parte. Pero antes de eso, quiero analizar algunos detalles técnicos y también graciosos de la serie, un poco más en detalle. Como, por ejemplo, bueno, ya he mencionado este uso del After Effects, ¿vale? No sé si usaron After Effects, pero es básicamente utilizar grafismos en la serie, que le da una personalidad muy característica, pero lo que permite es también meternos en la mente de Sherlock, como he dicho, y explicar las sensaciones y los pensamientos de Sherlock, pero también explicar el entorno, ¿no? Porque en una serie es un medio visual, audiovisual, solo tienes las sensaciones de el sonido y la vista. Gracias a todos estos detalles que, bueno, al final tienes que escribirlo, tienes que exponerte ahí un concepto, te lo meten en la cara y tú léelo y entiéndelo. Pero va muy bien porque, por ejemplo, en el primer capítulo de todos, cuando toca el abrigo y nota está húmedo, está seco, son cosas que en este medio no las podrías transmitir de ninguna otra manera. A ver, está el cine 4D y estas cosas, ¿no? Que te echan aire a la cara y todo eso, pero aún así no podrías conseguir esa sensación de estar ahí. ¿Cómo sería estar en esa situación en la que hay un caso, hay un cadáver y tienes que detectar todo eso con todos tus sentidos, con el oído, con el tacto, con el olfato? Todo eso no lo puedes transmitir a través de la pantalla. Por eso la mejor manera de hacer cualquier cosa de estas es jugar un escape room. Los escape rooms son la hostia para meterte 100% en una narrativa, pero de eso ya hablaré en otro episodio, porque me parece muy interesante hacer un episodio sobre escape rooms. En cualquier caso, creo que esto es un acierto de la serie y que la hace, pues eso, bastante única. Es fijarse en todos esos detalles, en cómo interactúan los humanos con su entorno, todo eso que tocan, todo eso que dejan marcado, que es al final en lo que se fija Sherlock, ¿no? Y de todos estos detalles que él se fija,
por ejemplo, yo también me fijé en que en la primera temporada usan Blackberries. A mí eso me hace muchísima gracia, que además, claro, cada temporada va avanzando, ¿no? Y va avanzando la tecnología y al final utiliza MacBooks y Macintosh y todo eso, pero la primera temporada está utilizando Blackberries, que ahora mismo, o sea, en su momento la Blackberry era lo más, no sé si lo habéis vivido, porque era este móvil que tenía un teclado tangible, de verdad, y entonces te iba muy bien para escribir en esa época porque no estabas acostumbrado a cómo era escribir en un teclado táctil, que de hecho yo me acuerdo en ese 2010 pensando, buah, es que cómo se van a hacer los móviles que tienes que chatear tanto por texto y tal, táctiles, si no tienes feedback. Bueno, pues lo consiguieron a través de un montón de trucos y tal, pero bueno, esto es meterme en UI UX, que está bastante guay, pero que sepáis que los teclados tienen una de tecnología detrás espectacular para predecir tu movimiento y dónde vas a tocar, y entonces que toques una tecla aunque no estés tocándola perfectamente con el dedo, porque prevé lo que vas a escribir, y eso junto con el feedback áptico de que el texto, o sea, de que vibra y todo eso, en fin. Me hace muchísima gracia Sherlock, que además tiene una capacidad increíble, porque luego también en la cuarta temporada o tercera se pone a escribir porque está adicto al Twitter, que es bastante gracioso también, ahora ya no hay, cómo ha avanzado el tiempo, se pone a escribir con las manos detrás de la espalda y sin mirar, y tuitea ahí sin problema. Eso es también bastante gracioso, pero que utilizara esa tecnología rudimentaria en su momento, que por cierto, en la segunda temporada o tercera me parece, Mycroft utiliza un Windows Phone y Sherlock un iPhone, ¿vale? Que mira, de hecho lo tengo apuntado, es en el capítulo de la boda, en la temporada 3. Esto hace bastante gracia porque es un poco como los opuestos, ¿no? Los típicos rivales de toda la vida, de Microsoft versus iPhone, pero aparte de eso, es un detalle muy tonto, pero aparte de eso, es que el Windows Phone ahora se ve como una cosa totalmente obsoleta, porque lo es, porque ya no existe. De hecho, quizás algunos ni lo conocéis o no os acordáis, y os acabo de hacer un recuerdo desbloqueado, pero el Windows Phone y la BlackBerry y todo esto, yo creo que ahora se ve como una tecnología totalmente arcaica. Y mira que no hace ni 10 años, para muchos, de que se hizo, pero ya nos hace verlo de hace tiempo, porque la tecnología ha avanzado súper rápido, los tiempos avanzan súper rápido, te sientes viejo muy rápido, y esto me estoy dando cuenta de que ya ahora mismo tenemos como marcada la nostalgia y la estética de los 80 en el género del cine y las series y todo. Pero me parece que no vamos a tardar mucho en empezar a ver nostalgia de los 90, ¿vale? Porque yo ahora veo ya una película ambientada en los principios de los 2000 y ya tiene una estética marcada, todo ese Windows Core, Glitch Core, ¿no? De todo ese Windows Vista, todo eso que se ponía se ponían efectos a tutiplén y todo eso. Creo que se ha generado una estética a partir de eso, es una estética marcada de cada tiempo, ¿no? De cada 10 años hay como una estética muy marcada, y ahora mismo ves películas de ese momento y te das cuenta de, hostia, que los móviles iban con tapa, y yo creo que va a haber un momento en el que, bueno, pues va a empezar a haber nostalgia por eso, y van a empezar a ver series que se ambienten en ese momento, que también te da un setup narrativo bastante interesante, porque al final Sherlock es eso, tiene la tecnología de la actualidad contemporánea del 2010, pero no es tampoco la que tenemos ahora, porque ahora con las redes sociales puedes encontrar la cara de alguien haciendo un tracking de Face ID y todas estas cosas súper rápido, y en su momento eso era tecnología que enviabas un chat de texto y como mucho podías poner un emoji. Entonces, es que incluso ahora, si volvieras a hacer un Sherlock, la tecnología y cómo la utiliza sería diferente. Pero bueno, metiéndome ahora en unos detalles un poco más técnicos, primero de todo, mencionar, que no lo he dicho hasta ahora, que la banda sonora mola mucho, los efectos de sonido también son... O sea, no te das cuenta, pero cuando está haciendo todos esos After Effects de meterte ahí, de enseñarte esos detalles, y por ejemplo muestra la escritura con un boli y tal, se oye un boli escribiendo, eso está muy bien también, pero lo que sería el score de la serie, la música que tiene en el opening, me parece que está muy bien traída, y que
y que me parece que se ha quedado icónica. No es tampoco una barbaridad a nivel técnico, pero me parece muy identificativa y a mí se me ha quedado clavada en la mente en estos últimos 10 años, de la misma manera que recuerdo detalles de la serie sin hacer 10 años que la veo, que no me lo explico, pues la banda sonora es que se ha quedado ahí para siempre. Y hablando de la intro, me parece muy interesante y también muy atrevido cómo utilizan una lente de ángulo roto, que se le llama, para hacer un efecto de miniatura de Londres, ¿no? De cómo se mueven ahí a cámara rápida y todo Londres, que es como que lo vemos desde una vista de águila, podríamos incluso llegar hasta decir, de que lo vemos todo como pequeño, que vemos también los ojos de Sherlock en esas transiciones que quizás han quedado un poco obsoletas, pero creo que la idea se transmite muy bien, ¿no? De que es como que Sherlock, en todo ese nivel de egoísmo y protagonismo que le dan en la serie, es como el responsable de entender todas esas interconexiones, todas esas personitas a nivel de como verlos como una maqueta, lo que es Londres, todo eso lo ve desde un punto de vista, pues eso, como estratégico prácticamente, porque se está ocupando de que, bueno, de que la sociedad funcione en cierta manera, porque Sherlock, pese a toda esa actitud prácticamente egoísta de querer resolver casos porque a él le gusta, porque patata, es de los buenos dentro de lo que cabe, y me parece que eso lo transmite muy bien la serie, y de una manera con un lenguaje cinematográfico, con esa perspectiva de miniatura, que en esa estética que le da estas lentes de ángulo roto, como digo, que si no habéis visto nunca fotografía o vídeo de esto, miradlo porque quedan muy chulas, son muy únicas esta perspectiva, y no la he visto nunca en ninguna otra serie, y por eso digo que también son bastante arriesgados, tienen esa libertad creativa que solo lo utilizan para el opening, evidentemente, pero creo que es algo que no he visto nunca antes y que está bastante guay de destacar. Pero bueno, he mencionado las transiciones y cabe decir que las transiciones, incluso en temporadas posteriores, son súper 2010. Son muy de que eso de After Effects, de hemos desbloqueado las transiciones, ¿sabéis? No sé si alguna vez habéis estado en un curso de montaje, de edición de vídeo, o habéis visto algún vídeo en YouTube al respecto, pero una cosa que dicen es menos es más, ¿vale? Es mejor utilizar una o dos transiciones o simplemente hacer corte directo, ¿vale? O fundidos a negro. O sea, los fundidos y los cortes es lo que más se utiliza en el cine, porque cualquier otra cosa, el difuminar ese del iris, o sea, te recuerda a los 70 con Star Wars, ¿vale? Eso de que se abre un círculo en medio de la pantalla. Eso queda fatal ahora mismo. En nuestro ojo entrenado, todo eso te chirría una barbaridad. Y esta serie es que creo que va un paso más allá, porque se pone a cortar partes de la imagen, a hacer imágenes superpuestas, pone, por ejemplo, la imagen, o sea, el recorte de un taxi, mostrando detrás cómo sale Sherlock, y entonces han hecho una rotoscopia, que es básicamente cortar en movimiento ese taxi, para cambiarle el fondo de detrás y hacer como una transición dinámica con parte de la escena anterior y parte de la escena posterior, ¿no? Y entonces que se junte. Son cosas que en la idea quedan muy bien, y cuando las haces y las realizas muy bien, pueden quedar muy bien, pero que creo que se han quedado relegadas más a cosas tipo documental, cosas tipo YouTube, porque en el cine y en todo eso, como intentan buscar la verdad, porque la cámara son unos ojos para el espectador, que le pongas cualquier alteración de la pantalla en vivo, que no estamos hablando de efectos especiales, sino que jugar con deformaciones del multimedia, de algo que se interpone, algo que notas que es editado encima, ¿no? Que no notes que intentas ser integrado en ese mundo. Es como que te pones entre lo que pasa a través de la cámara y lo que pasa en el espectador, te pones y lo que pasa en la pantalla, ¿no? Te pones ahí en medio y haces recortes y haces virguerías, que es como poner los subtítulos. Los subtítulos los tenemos interiorizados, pero poner ese texto ahí con un After Effects pegado, notas que es algo que te está haciendo el director, el montador, te lo está dando a ti, pero que no está en ese mundo, y entonces por eso te chirría. Entonces, esta manera de mostrar las transiciones y todo eso, con esta manera superpuesta, es algo que se nos antoja cutre hoy en día, pero creo que está bien hecho y con gusto en esta serie, ¿vale? Porque es eso, lo ves un poco ahora
como retro incluso, las del 2010. Las de más adelante están hechas cada vez un poco mejor, pero es como que al final le da también ese carisma y esa personalidad a la serie. Que también lo pueden hacer, o sea, lo hacen porque pueden, porque tienen un presupuesto en cierta manera incluso exagerado y quieren quemar dinero, pues también, seguramente. Pero aún así me parece valiente y que le da una personalidad, como hemos dicho, porque aquí estoy valorando muchísimo la personalidad, como podéis ver. Y no puedo hablar de personalidad sin mencionar, como no, la fotografía. A ver, la fotografía es buena, es correcta, es muy de Londres, ¿no? Muy con esos azules, sobre todo al principio juega pues con esa variante tan azules intensos, casi como de Matrix, de una variante súper saturada que te recuerda al internet primitivo, que quizás rompe un poco los colores con tanto azules y blancos y la intensidad. Ahora se valora muchísimo más algo un poco más natural, y también porque ahora también tenemos una definición que en su momento todas estas series se veían en 720p y ahora lo notas rescalado y todo eso, y notas que algunas cosas te chirrían un poco, y igual que la cara de Benedict Cumberbatch o estaba muy joven o estaba muy pálido, o es que no tiene textura. Hay muchísimas escenas en las que dices, manín, o sea, tu cara se ve plana, y no es por mi versión vamos, diría que no, porque yo diría que la he visto descargada y en buena calidad, o sea que el streaming no era un problema, pero bueno, con este mundo, que esta posverdad que vivimos de que se nos descomprime y se nos comprime la imagen a través de internet, cualquier cosa puede pasar. Odio el streaming para eso, es horrible. Pero bueno, en cuanto a colores en la fotografía, creo que no se puede mencionar mucho más, pero sí que podemos mencionar cómo juega con los desenfoques y también con cambiar los colores en diferentes partes de la imagen, y con los colores bastante apagados y desaturados en muchas otras ocasiones. Creo que los desenfoques abusa hasta cierto punto, que te puede llegar a marear, pero hace que te fijes más en unas partes u otras de la imagen, y ayuda también a esa percepción de Sherlock, con esa desenfoque de profundidad de campo, de que se está fijando exactamente en eso. Exageran muchísimo con oberturas de diafragma que hacen que tengas una profundidad de campo muchísimo más corta, y entonces lo ves todo más desenfocado y más concreto en lo que quiere que se fijen. Y eso es pues buena dirección, sinceramente, de cámara. Creo que está bien montado, y no me quiero imaginar la de horas que se debían de tirar para hacer diferentes planos, detalle y de diferentes partes del set, para decir a lo que se fija Sherlock, y que luego todo eso se monte en cuestión de segundos y se muestre, pues eso, en 12 segundos. Para 12 segundos de cámara rápida quizás se tiraban, yo que sé, una hora grabando, que bueno, es lo que siempre pasa en el cine, pero bueno. Y hasta aquí creo que he llegado con los detallitos que quería dar. Ahora me voy a meter un poco con la personalidad de Sherlock, que creo que va a ser un poco más densa, así que esto va a ser el segundo bloque, por así decirlo, y hemos acabado el primer bloque. Os voy así haciendo el tour por el podcast. Me hace muchísima gracia hacer esto siempre, es que de verdad, taparos. Bueno, pues ahora toca hablar un poco de Sherlock, de la personalidad que tiene como personaje en esta serie en concreto, no tanto en el, digamos, conjunto como personaje de la ciencia ficción, del mundo de la literatura, sino concretamente en esta serie, como he ido hablando hasta ahora. Entonces creo que podríamos empezar hablando de Sherlock por esa capacidad mental que tiene, y a la vez cómo lo demuestra con una soberbia que sí, es espectacular, y deja tanto a los personajes de la propia serie como a los espectadores con la boca abierta de no entender hasta dónde llega ese nivel intelectual tan superior y cómo puede ser que una persona sí exista, pero a la vez eso también es su talón de Aquiles, porque en lo que respecta a las relaciones sociales, su cerebro básicamente funciona por 10.000 de velocidad en comparación a lo que haría cualquier otro, aparte de las otras cualidades que ya he mencionado. Entonces,
es como esa sensación de que es tan superior que no encaja y no consigue entender la empatía humana, hasta llegando a tal extremo donde están sus hermanos, que esto ya lo comentaré en el capítulo de la cuarta temporada, hablando de la cuarta temporada en general, pero vemos que eso se puede extrapolar todavía muchísimo más, y dentro de lo que cabe, Sherlock hace un avance de personaje a lo largo de la serie, o al menos se intenta, porque creo que no se acaba de conseguir muy bien, pero sobre todo tras la muerte de Mary en la cuarta temporada, vemos un cambio en Sherlock de que aprecia muchísimo más las relaciones humanas, aprecia muchísimo más la vida, y hace un diálogo un poco expositivo bastante exagerado, me atrevería a decir, porque es como que te intentan poner a la cara como espectador de que Sherlock ha cambiado. Pero aún así creo que al menos la serie lo intenta. No es como que cuando te expone una idea luego no lo sigue manteniendo tanto, porque no le sigue aportando situaciones en las que tenga que demostrarlo, porque luego al final de la serie otra vez intenta hablar con creo que se llamaba Jenny, ¿no? La científica forense, de que está todo el rato ese lío amoroso que ella tiene, que le encanta a Sherlock y Sherlock no le corresponde. No vemos una evolución ahí, vemos que le sigue costando, y es como que le vuelve a dar una hostia de realidad darse cuenta de que no sabe tratar con la gente, y es como que no acaba de salir de ahí. Entonces, como digo, lo de una construcción de personaje como tal con Sherlock es complicado de definir si se llega a conseguir o no, pero aún así me parece que sí que es interesante que al menos le ponen todo su poder y toda la carne en el asador, como se podría decir, con su intelecto y sus capacidades mentales, pero luego le van en detrimento de otras cosas, como he dicho, las relaciones sociales, que hace que él no sepa empatizar, no sepa tratar tan bien con la gente, y eso es una cosa que le pasa factura en cierta manera. De esa manera consigues un personaje que parece todopoderoso en algunas partes y bastante estúpido o absurdo en otras. Entonces, claro, comparas esto con el personaje tradicional que hemos tenido siempre de Sherlock Holmes, donde básicamente es una especie de persona increíble en todos los aspectos, porque lo poco que he leído nuevamente me da la sensación de que Sherlock Holmes sí que es verdad que tiene algunas partes negativas, se le describe como alcohólico, fumador, se le ve que puede incluso tener algunas actitudes machistas, pero bueno, eso es de la época. Pero en general, en su contexto, Sherlock Holmes en su momento se hizo totalmente tendencia, una cosa que toda la sociedad británica quería saber más, y por esa razón Sir Arthur Conan Doyle llegó a la posición de Sir, ¿no? De caballero de la reina, porque aportó muchísimo a la sociedad. La sociedad amaba el personaje de Sherlock porque era perfectísimo en muchísimos aspectos, y era cuando tenía un pequeño error cuando se hacía todo un lío y acababas con una novela como la que tiene de la muerte de Sherlock Holmes, del último caso, que es súper conocida y es de las cosas más virales que se hizo en el siglo XIX, ¿no? Entonces esa actitud contrasta con lo que tenemos en este Sherlock, que tiene muchas cosas súper ultra potenciadas a un nivel que dices esto es más un superhéroe que una persona humana, pero le va en detrimento de otras partes que me parece que es interesante explotar, porque le exponencian todo lo que son sus habilidades técnicas y también sus defectos, porque también se deja entrever en varias ocasiones que ha sido adicto a diversas sustancias, que sus relaciones y capacidades sociales, que en algunos momentos parecen increíblemente hábiles, porque es capaz de manipular, entre comillas, a una chica para entrar en lo que sería el ático que tenía Magnus, ¿no?, en la tercera temporada, y eso lo hace porque tiene una capacidad de entender al ser humano desde un punto de vista totalmente analítico, frío, científico, de poder darle lo que al ser humano quiere, porque sabe precisamente las actitudes y los comportamientos que tiene una persona común, y entonces se puede aprovechar de eso porque tiene esa increíble habilidad, ¿no?, Sherlock. Pero eso va en detrimento de que luego no se da cuenta porque no tiene esa empatía, ese sentimiento, y le cuesta muchísimo más. Y como digo, esto al final se acaba exagerando muchísimo más en sus hermanos, y vemos un poco de evolución en Sherlock porque vemos hasta cierto punto como él sí que contempla esas actitudes. También con la mujer es como que al final acaba viendo
que lo que había era un sentimiento hacia él y sabe detectarlo, y eso es algo que ni su hermano Mycroft hubiera detectado, ni Eurus en su siguiente parte en la cuarta temporada, eso ya hablaremos. Como vemos, todo lo que son la familia Holmes, que además también, al final creo que los contrastes en esta serie funcionan muy bien, porque tanto él como sus hermanos tienen una mente analítica súper poderosa, que básicamente son niños prodigio, y niña prodigio, su hermana, que es una cosa que dices, esto es bestial, a saber quiénes eran sus padres y qué infancia tuvieron, y te genera ese contraste la serie de que te ponen a una familia bastante normal, que el propio John Watson se sorprende al ver. Y esto es una cosa que por eso creo que también funciona muy bien, porque dices, ¿qué sentido tiene en la realidad? Ninguno. O sea, estos son frutos de la casualidad de que salgan niños prodigio. En la vida real sucede de verdad esto, de una familia totalmente humilde puede salir cualquier cosa, ¿sabes? Cualquier persona con una mentalidad y un IQ más 4000. Pero me interesa encontrar estas relaciones que tiene Sherlock entre sus hermanos y, como digo, cómo se diferencia él respecto a ellos. Y, por ejemplo, hay detalles, ¿vale? Esto es una tontería, pero cuando estuve viendo la primera temporada me di cuenta de que Sherlock tiene las pupilas súper dilatadas, súper abiertas. Y esto... A ver, podría ser por diversos motivos. Evidentemente lo primero que se ocurre es que va hasta el culo de drogas siempre y entonces pues se le dilatan las pupilas, porque así es como reacciona nuestro organismo. Aunque luego mirándolo en las teorías, porque hay fans que se habían dado cuenta de esto, se dan cuenta de que Mycroft también las tiene. Y da la casualidad de que lo hacen siempre cuando están resolviendo un caso. Entonces podría ser, una teoría es que son estos pequeños detalles que le dan bastante coherencia y que no te fijas y que pueden permitirse porque tienen una producción, unos valores de producción altísimos, pero son capaces de ponerle lentillas a los actores para que se les dilaten las pupilas justo cuando están pasando por una de esas escenas de superanálisis, porque es como que los ojos, lo típico que se ha dicho, un reflejo del alma, demuestran cómo de una manera visual están captando lo máximo posible de su entorno, tienen todos los sentidos totalmente al máximo, agudizados hasta el máximo extremo para que puedan detectar los más pequeños detalles, ¿no? A ver, es una tontería, pero me parece que cuando te das cuenta y le das un par de vueltas, a ver, tampoco puedes ir mucho más allá, pero me parece interesante que se fijen en estos pequeños detalles para generar, como digo, una estética más concreta en todo lo que sería este superpoder que tienen de superanálisis intelectual que tienen los hermanos Holmes. Y creo que si nos ponemos a mirar más en detenimiento cómo actúa Sherlock y su interés por resolver casos, ¿no? Su metodología, que a ver, no nos mintamos, Sherlock es un adicto a resolver esos casos, de la misma manera que es un adicto a diferentes sustancias, es como que el resolver casos le mantiene su mente en uso y le da esos picos de glucosa, de energía, de lo que sea en su cerebro, de éxtasis, que le hace básicamente estar como un yonki de los casos, y juegan muchísimo con eso y con lo que parece que le gusta tanto que incluso la propia policía se plantea si él es el que hace los crímenes para luego resolver los casos, lo cual es una tontería y podría ser por reconocimiento o todo eso, y al final creo que con Moriarty en la segunda temporada sí que juegan bien esa manera de resolverlo de la campaña de desprestigio de Holmes, pero a lo que al final acaba concluyendo la serie es que a Holmes le gusta porque es uno en el mundo, es único y tiene esa afán por resolver casos de misterio, porque al final la verdad es que piensas ahora mismo en detectives de la vida real y nadie tiene esa motivación loca por resolver casos, quiere trabajar, tomárselo como un trabajo más, aunque pueda tener una parte vocacional, pero lo que hacen con Sherlock es llevarlo a un extremo exageradísimo, porque esta serie es muy de ir a extremos, de exagerarlo todo, y eso al final es lo que acaba haciendo también que se sienta muy real en muchos casos.
pero aún así en el momento de resolver todos esos casos, de generar sus hipótesis, de hacer explicamientos y hacer ahí bombing de información a la cara del espectador, todo tiene eso, un fundamento bastante real que es como que te lo explica y muchas veces te pones a analizarlo al detalle y no tiene mucho sentido, pero en ese momento te lo tragas, y creo que te lo tragas porque lo que sí que exponen es que Sherlock tiene una mentalidad muy científica, ¿no? Tiene esa capacidad de analizar todas las opciones posibles, todas las variaciones que pueden haber sucedido en un entorno concreto y, como digo, muy controlado por el guión, pero muy concreto, y entonces a partir de ahí realiza una hipótesis. Una hipótesis que lo que le permite es no caer en trampas y no dejarse llevar por lo más evidente como haría cualquier persona en un primer momento al ver una escena del crimen, sobre todo cuando esa escena es la de que todo apunta a que es un suicidio y en realidad él dice que ha sido un asesinato. Eso nos gusta muchísimo al espectador y está un poco manido, pero es claramente uno de los grandes puntos que hace saltar a la serie con el estudio en rosa y luego el otro del saltador chino, que eso es un poco raro, pero lo que sí que se le llega a criticar varias veces a la serie de Sherlock es que tú estás siguiendo constantemente unas pistas que parecerían que llevan a algo en concreto, como por ejemplo John Watson cuando está en el tercer episodio de la primera temporada, que está investigando a la mujer esta de la estética, que su hermano se había quedado con todo su dinero y el perro y tal, y resulta que había sido por una infección, y entonces todas las pistas apuntan a que había sido el hermano para quedarse con la fortuna y que había envenenado a la mujer con las garras del gato, ¿no? Entonces tú vas ahí tan ilusionado pensando que has entendido el caso, que vas a resolverlo junto con Holmes, y en cualquier novela de Sherlock Holmes hubiera sido así, pero luego te viene Sherlock y te dice, no seas ingenuo, eso no ha sido. Te dice que ha estado media hora buscando en internet información personal del criado y la información que no encontraba lo ha hecho con una red de vagabundos, y entonces eso le da una información muy Deus Ex Machina que le hace resolver el caso que se supone que es lo correcto, pero que no es para nada a donde apuntaban las pistas. Y entonces esto se lo hacen para hacer que Sherlock parezca súper guay, porque además es capaz de hacerlo sin ni siquiera visitar a la mujer y, bueno, al señor y entrevistarle. Pero en realidad esto es una jugada sucia del guión que hace a mucha gente sentirse bastante engañado a la hora de ver la serie. Que, como digo, lo entiendo, pero creo que si entras en el juego de la serie, pues puede acabar llevándote a cosas interesantes. No le des muchas vueltas a la cabeza y simplemente créete lo que te digan los guionistas, aunque a veces parezca que están maltratando al espectador. Esto ya lo he dicho varias veces, no me quiero repetir, pero bueno, la cosa es esa, que Sherlock tiene una mentalidad que parece estar diseñada específicamente para resolver casos, ¿no? Y eso es también como súper inverosímil, pero la cuestión es que se justifica como que es un adicto al trabajo, porque en realidad eso es lo único que le excita. Y entonces el tío podría hacer cualquier cosa, tiene una dote que podría utilizar para hacer crímenes, pero le gusta más resolverlos, así que es como que está en el lado del bien, pero no vemos tampoco ninguna motivación de él, o no vemos un desarrollo del personaje con flashbacks de por qué decidió dedicarse a esto. Simplemente tiene esa capacidad mental increíble, y entonces su hermano es de la parte de inteligencia del gobierno, no sé, tiene como un puesto en el gobierno súper tocho y súper secreto, y entonces él pues ha acabado haciendo algo más, digamos, de cara al público, trabajando como funcionario también, pero no porque está subcontratado, en fin, que resuelve crímenes. Yo eso es una de las cosas que sí que llegaré a criticar a veces, de que no se ve por qué ha llegado al punto donde está, por qué Sherlock es como es. Simplemente créetelo, spawneó ahí como un champiñón, como una persona superdotada, pero sí, ¿cómo llega hasta donde está ahora? Creo que eso es algo que se ha desperdiciado en la serie y que hace que al final también sientas que estás en una especie de burbuja llena de casualidades muy rara, que en la vida real no se podría dar nunca. Y en parte es por esto que consideras que esto es más una ficción o una fantasía de poder intelectual que algo más arraigado en nuestro mundo. Pero bueno, Sherlock Holmes, el personaje canónico, nunca ha sido tampoco algo que te pudieras imaginar que estaba ahí al lado, aunque
sí que se jugaba con esa... Sherlock Holmes siempre ha tenido ese misticismo de que el propio Conan Doyle podría haberse puesto a resolver casos con la Interpol, y de hecho quizás alguna vez lo intentó porque tenía esa mente analítica muy marcada, y que al final son cualidades de pensamiento que puede tener la gente. Y Sherlock Holmes es eso y muchas otras cosas más. Por ejemplo, una de las cosas que creo que Sherlock sí que ha mantenido del personaje original es la capacidad que tiene de esconderse con disfraces, que bueno, tampoco es que lo utilice tanto Sherlock. Él es más una figura pública mediática, incluso a veces, con la tontería esta del gorrito, y que en vez de utilizar pipa, utiliza parches de nicotina. Pero aún así sigue como teniendo esos detalles del personaje de Sherlock Holmes de toda la vida, que son, como digo, pequeños guiños a los fans acérrimos del personaje, pero que al final marcan la línea entre lo que es el personaje y lo que no lo es. Igual que lo de la red de vagabundos también es algo que me parece que de lo que se ha aprovechado el personaje de Sherlock Holmes varias veces, porque son personas que tienen ojos en toda la ciudad, que es un conglomerado que te pones en cosas, generando estos world buildings raros, como lo que podría ser, a ver, esto es una tontería meter esto en contexto, pero John Wick también tiene como una mitología alrededor de todos esos sistemas de honor de los gángsters para poner un precio a una cabeza, y todas esas zonas seguras como el Continental y todo esto, que generan una especie de world building muy raro, y me quiero hablar algún día de esto también, pero la cuestión es que yo me lo tomo como que es algo que no es posible en la vida real, es muy inverosímil, pero que dentro del cosmos de la propia serie, su propio world building, pues puede tener sentido, de la misma manera que tiene sentido que el gobierno haga chorromil locuras para evitar ataques terroristas y todo eso, que es como que te generan unas situaciones totalmente inverosímiles, pero que al final eso hace que sea ficción, ¿no? Otra cosa que me gusta mucho del personaje de Sherlock Holmes canónico, y que han hecho otras adaptaciones incluso bastante mejor, que me encanta la versión de Guy Ritchie de Robert Downey Jr., de la habilidad que tiene básicamente para pegarse, porque Sherlock Holmes es una personalidad totalmente mental, y Sherlock aprovecha su conocimiento para atacar y noquear, ¿no? Entonces, esto creo que es una especie de guiño a la serie de Guy Ritchie de películas, como digo, porque Sherlock no se le ve muchas veces pelear en esta serie, y cuando lo hace de una manera con un estilo bastante calcado a lo que hace Guy Ritchie, que es analizar al oponente, ver las partes, digamos, débiles, los puntos débiles, y entonces, como tiene tanto conocimiento de anatomía y tanto conocimiento en su palacio mental, es capaz de trazar un plan de cómo pegarle para inmovilizarlo, y entonces es más utilizar la mente para atacar que el puro músculo y la fuerza bruta, ¿no? Y esto lo utiliza en el caso de, diría que es el tercer episodio de la segunda temporada, en el que van los matones americanos y secuestran a la señora Watson, ¿no? Y me hace muchísima gracia el personaje de la señora Watson, ¿vale? O sea, esto es una cosa de la que hay que hablar, porque cogen a la figura de la viuda, ¿no? De toda la vida del personaje de Sherlock Holmes, y la convierten en una viuda cañera que es inquilina, que le debe unos favores a Sherlock, y es como que tiene también un world building y un trasfondo de personaje ellos dos que te deja con ganas de más, que creo que eso está bien hecho, y es un punto hasta cómico, pero cuando se meten con ella nadie toca a la señora Hudson, y entonces es cuando Sherlock tira a estos matones por la ventana más de una vez, porque este es el humor inglés. El humor de Sherlock me parece que está muy bien traído, el humor inglés me parece que es un humor bastante refinado, es bastante conocido, de que no es tampoco basado en lo soez, sino más en el intelecto y cosas así. Y si te gusta, pues me parece que Sherlock lo maneja bastante bien, y es uno de los puntos fuertes de la serie también para que llegara al mainstream. La parte esa en la que está en la segunda temporada a punto de entrar en la casa de la mujer, cuando Sherlock le pide a Watson que le pegue, y entonces va Watson y le pega de verdad y le dice que ha estado en el ejército, porque creo que Sherlock le pega una hostia antes para que se anime a pegarle de verdad, y entonces va y Sherlock le dice que recuerde que era médico, aunque
Watson le ha dicho que ha ido al ejército y entonces Watson le responde que tenía días malos, y eso a mí, eso es quizás de las partes más graciosas de la serie. Explicar un chiste nunca queda bien, pero bueno, intento explicarlo como pueda. La cuestión es que con esto también me quiero meter en la relación que hay entre John y Sherlock, más allá de la que parece una atracción sexual bastante fuerte, de la que se hacen comedia bastantes veces en la serie, sobre todo al principio, porque como he dicho antes, me parece que es una parte un poco que se nota que esto ha envejecido un poco peor, porque reírse de esa atracción sexual que en realidad no, pero sí son heteros, no, da igual. La cuestión es que creo que la serie evoluciona bastante bien y es triste en cierta parte cuando lo piensas, que evoluciona más la relación entre John y Sherlock que John y Sherlock como personajes independientes, porque John, por desgracia, siempre parece un planetoide que está orbitando a Sherlock como un sol. Es algo totalmente complementario para Sherlock. John no tiene una personalidad propia más allá de que se enfada constantemente, pero está tan sobrepasado por las habilidades y le flipa tanto la forma de ser de Sherlock, que él lo que hace es siempre acabando perdonándole otra vez y pues todo continúa, y entonces es como que Sherlock, Watson no llega a decir en ningún momento basta, por muchas putadas que le haga, y al final es como que establecen eso como su manera de relación, y entonces me atrevería a decir incluso que tras la muerte de Mary es como que pasa a un nivel más allá de la camaradería, ¿vale? Porque durante estas 3 temporadas pasan de compañeros de piso, pasan de primero que se acaban de conocer y entonces luego compañeros de piso, y luego que Sherlock le pide y al final acaban compenetrándose súper bien en ese equipo de resolver casos del crimen, y entonces luego va evolucionando a cuando cuando Sherlock se finge su propia muerte y vuelve, y entonces Sherlock está con Mary, y incluso estando Mary tiene una relación de camaradería increíble que también es como, no sé hasta qué punto se nota un poco sintética, porque tienes que hacer entonces que Mary lo que sea es una especie de punto de apoyo y de pivote para ellos dos. Más que notarse una relación entre John Watson y Mary, se siente como una relación entre Sherlock y John, donde Mary está pivotando entre las dos partes, hasta tal punto que Mary muerta lo que le dice es que necesita Sherlock, como si John Watson quisiera más a Sherlock que a ella y a su propia hija o hijo, ahora no lo recuerdo porque el hijo lo ignoran de una manera brutal en esta serie, pero bueno. La cuestión es que todo eso hasta la 3ª temporada, luego creo que a partir de la muerte de Mary sí que es como un punto de lanzamiento para que esa camaradería ya pase al amor, al compañerismo, a considerarse como un hermano, ¿no? Por toda la mierda que han pasado juntos, han estado cerca de la muerte varias veces ellos dos, y entonces generan un vínculo que nunca antes se ha visto en prácticamente ninguna serie, me atrevería a decir, ese vínculo tan de amistad pura, que sí que me parece que está muy bien traído. No creo que fuera necesario matar a Mary para hacer eso, ya llegaré a esa parte cuando hable de la 4ª temporada, pero bueno. La cuestión es que ellos dos creo que generan esa pareja perfecta en la que se apoyan mutuamente en puntos de vida, y creo que la serie más en el punto de la serie donde esto se nota más y se pone más tranquilo, que es en la boda de John, que se nota que no es solo que compartan el trabajo, hayan compartido piso, es que comparten vida, son compañeros de vida, se quieren entre ellos, y poder decir que se quieren dos hombres heteros blancos como se ponen en la serie, está muy guay. Generan eso que a mí me hace sentir a gusto con la relación que tienen entre ellos, aunque Sherlock sea un cabrón. Y además eso funciona muy a nivel personal y emocional, y creo que Sherlock aprende muchísimo de John en cómo aprender a ser persona en cierta manera, y también con toques muchísimos de humor, de que John simplemente deja un globo ahí flotando porque Sherlock está hablándole al globo, porque Sherlock, una cosa que le pasa muchísimo, y con esto ya voy a acabar el tema de hablar del personaje de Sherlock como tal, es que yo creo que necesita exponer sus ideas a alguien, hablar con alguien para pensar mejor.
Esto seguramente os ha pasado varias veces a vosotros, pero cuando habéis tenido que estudiar algo y os lo tenéis que aprender, siempre está dicho que la mejor manera de aprender algo es enseñarlo. Entonces, yo creo que la mente de Sherlock va tan rápida, procesa tan rápido, que el hecho de que tenga que comunicar lo que piensa hace que baje un poco el ritmo, porque esto a mí a veces también me pasa. Cuando pienso en la cabeza va todo fluidísimo. Cuando me pongo a hacer el podcast y os lo tengo que decir a vosotros, se me traba la lengua y no sé decir la palabra más básica del abecedario que salga en el vocabulario. Entonces, esto creo que es algo que de verdad tiene sentido, que necesite a alguien para hablarlo. Cuando está en la 4ª temporada hablando con la niña del avión, al final del capítulo de la 4ª temporada con Eurus, que ya llegaré a esto de hablar de la niña del avión, pero cuando está allí en las tumbas de la familia de donde vivían ellos antes y le pide que le ayude a descifrar el enigma, es porque Sherlock siempre necesita externalizar sus pensamientos para poder funcionar mejor. Por eso le va bien tener a John cerca, porque sin John no sabe contener su cerebro y bajar esas revoluciones para que todo salga más fluido. Y entonces podría parecer que John es un extra totalmente aleatorio y que a veces le pide exponer sus ideas también como doctor en casos de autopsia, pero creo que de verdad tiene sentido que Sherlock necesite de otra gente, y eso es también a veces lo que le critican sus hermanos, otros personajes, de que el hecho de que necesite de otra gente lo hace más débil, ¿no? Y esto es un estigma, un problema que se ha llegado incluso a estudiar en psicología, de que creemos que el hecho de necesitar ayuda, de necesitar a gente, nos hace automáticamente inferiores, y es lo que ha pasado siempre con el machismo y con esta masculinidad tóxica de los hombres, de que no pueden llorar ni necesitar ayuda de nadie porque los hombres tienen que ser capaces de ir por ellos solos. Y entonces es Sherlock quien viene aquí a reivindicar, a decirle a sus hermanos, a decir al mundo que él es mejor con los amigos que hace por el camino, que al final se hace una sensación un poco de party, ¿no? Con Molly, con Greg de la comisaría, con la señorita Watson, con toda esta gente que incluso cuando celebran Navidad juntos, es como que son unos lobos solitarios, cada uno de ellos, pero han encontrado a gente con la que juntarse y poder vivir juntos bien. Y eso me parece muy bonito y me parece uno de los mejores mensajes de la serie, de que Sherlock se da cuenta de que es más fuerte confiando y teniendo gente a su alrededor. Porque sin esos amigos que tiene a lo largo de la serie y que les acabas cogiendo tanto cariño como los coge Sherlock, que hasta tal punto de que se juega la vida y haría lo que sea por protegerlos, por mucho que luego le cueste empatizar con ellos y entender las cosas más mínimas, creo que es una cosa muy bonita que la serie maneja bien y que te deja con buen gustito al acabar de verla. Pero bueno, todo esto es lo que tenía que decir del personaje de Sherlock. Ahora me voy a meter de lleno a destripar un poco las temporadas una por una, diciendo algunas cosillas, tampoco una locura, pero al menos para tener unos datos un poco más concretos que hablar en abstracto, que ya he tenido que ir dando detalles de varios capítulos en lo que llevo de programa, ¿no? Así que sin mucho más, vamos a la tercera parte de este especial de Sherlock Holmes. Así que bueno, ahora es cuando llega el John de la edición, el John del futuro, y os dice que se lo ha pensado mejor y cree que va a ser mejor partir este especial de Sherlock en dos partes. La primera esta más analítica y la segunda con el tercer bloque hablando de las temporadas y yendo un poco más en detalle capítulo por capítulo, ¿no? Podríamos decir. Con esto me estoy marcando un ser digital otra vez porque me pasó lo mismo con el capítulo de Apple, a ver si puedo prevenir estas cosas un poco más, pero bueno, al final las cosas se van alargando y si subo un capítulo de 4 horas quizás es un poco exagerado. Así que lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado lo que habéis escuchado hasta ahora. Ya tengo preparada la siguiente parte, que la sacaré la semana que viene, así que espero que tengáis ganas de seguir escuchándola. Sin mucho más, aquí se despide John Gómez. Esto ha sido Kanki Projects. Lo tenéis disponibles en todas las plataformas. Tenéis las redes sociales disponibles en la descripción. Muchísimas gracias por apoyar el proyecto y nos escuchamos en el próximo episodio.